voy a dedicar 2 minutos para contarle cómo surgió la idea y algunas cuestiones del libro. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, yo con Jaime, Jaime es dos palabras, es un catedrático hace mucho tiempo ya, es catedrático de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Vigo. Eh, él actualmente, aunque es bastante humilde, pero es un referente del derecho al trabajo español, vicepresidente de la Sociedad Española de Derecho al Trabajo, y también es un referente del derecho al trabajo también por estos lados. ¿Ya? Es constantemente invitado a actividades en universidades de Argentina, de Uruguay, hasta hace muy poco hizo una exposición en la Sociedad, la Sociedad Uruguaya de Derecho al Trabajo, a propósito del derecho de huelga. Y también en Chile, que ya es un asiduo profesor de distintos programas y también muy conocido por el ambiente laboral chileno. Bueno, les cuento un poco por qué surge la idea, muy rápido, porque, bueno, Jaime me envía su libro y yo lo encontré muy interesante, no es porque sea mi amigo y maestro, lo encontré muy interesante porque precisamente el enfoque con el cual trabaja la categoría del trabajador dependiente, por lo menos para este lado del charco, me surgió que fuera muy interesante y original porque no analiza la típica cuestión de que es frente a una discusión si un trabajador que alega que su relación con esa empresa no era civil, era laboral, entramos, ¿no es cierto?, en análisis de los indicios de la dependencia, etcétera, sino un poco eso trasunta porque analiza el tema del trabajador autónomo en base a una serie de cuestiones propias de la Unión Europea, donde muchas veces es necesario hacer este análisis, pero por cuestiones tales como respetar el derecho a la libre circulación de trabajadores, la no discriminación, hombre trabajador, mujer trabajadora, el tema referido a condiciones de trabajo como higiene, seguridad, sucesión de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, brevemente, lo que les quiero señalar, el parte un poco de que la premisa con que se iniciaba el análisis en un primer momento de cómo tenía que ser la calificación de un trabajador dependiente, se entendía que en un primer momento tenía que ser una competencia exclusiva de los estados que eran parte de la Unión. Como yo les comentaba, dado esta regulación, en que está buena parte de ella, como es la libre circulación en el Tratado Marco en la Europea, indudablemente el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, ya ha tenido que atender muchas veces cuestiones relativas precisamente a este aspecto y de una u otra forma tiene que terminar calificando cuando estamos en presencia o no de un trabajador dependiente. Bueno, en base a eso es que, y un poco porque yo hice la conexión y hablé con Rodrigo del tema de las plataformas, porque precisamente en base a ese análisis, Jaime explica que se va produciendo una expansión de lo que se entiende por el trabajador dependiente, incluso utiliza el término ahí que me pareció muy llamativo de la crisis de crecimiento. La crisis de crecimiento en este estado donde se ajustan los pilares precisamente en esta discusión tan novedosa que está surgiendo. Y precisamente una de ellas es de los trabajadores precisamente que prestan servicios vía plataformas. Esta categoría intermedia que también nos da cuenta de que, fíjense que si bien es cierto que en varios países, en algunos países se recoge, como en el caso de Alemania o España, desde el 2007 en España, como también nos comenta el autor, no ha tenido tampoco mucho desarrollo como se esperaba esta categoría del trabajador autónomo económicamente dependiente. Nos cuenta, por ejemplo, que a nivel del Tribunal de la Unión Europea, esas categorías intermedias hoy día no se reconocen. Hoy no se reconocen y tenemos una dicotomía de trabajador autónomo versus trabajador dependiente, como sucede en otros países donde no se reconocen esas categorías intermedias, como es el caso de Francia. Bueno, y para finalizar hace un trabajo, hace un estudio también yo creo bastante novedoso a ambos lados del charco sobre un análisis crítico de la situación del trabajador autónomo hoy.
el trabajador autónomo que él nos cuenta que en el Tribunal de la Unión Europea, bajo la perspectiva normalmente de la Unión Europea, se ve como autónomo igual empresa o equivalente a empresa. Y él nos dice, oye, cuidado, que el trabajador autónomo, la mayoría del trabajador autónomo son trabajadores, personas naturales que no tienen trabajadores bajo su dependencia y que estadísticamente tienen mayor precarización que el trabajador dependiente. Y como último punto, para dar paso por favor a la exposición de Jaime, una cuestión también sumamente interesante es relativa a trabajador autónomo, persona natural, que en cierta medida empieza o debería pensarse que tuviera ciertos derechos propios este trabajador precario del trabajador dependiente, por ejemplo, un derecho básico como es la negociación colectiva, pero cómo eso, entre comillas, podría tener, quizás desde el punto de vista laboral, para nosotros sería quizás natural darle un poco cabida a esa figura, pero fíjense, él nos plantea el problema de que de la libre competencia eso requeriría ciertos ajustes porque en principio se consideraría quizás contraria a esa normativa. Así que, Jaime, bueno, traté de ser lo más breve posible para que espero que haya más o menos encajado bien lo que tú pensabas de guía. Yo el libro me fue muy entretenido leerlo, creo que es muy interesante. Bueno, la idea, Jaime, es que nos puedas ilustrar principalmente esta dicotomía trabajador autónomo, trabajador dependiente, también esta categoría intermedia, y precisamente acá hay mucha gente que quiere escuchar algo relativo a, como lo habíamos conversado, a esta sentencia del Tribunal Supremo español, aunque no es europeo, sobre esta calificación como trabajador dependiente de este prestador de servicios a través de plataformas. Eso, Jaime. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por tu trabajo. Buenas tardes. Confío en que se me escuche bien. Sí. Reconozco que para entrar tuve algún que otro pequeño problema y, en definitiva, lo primero es dar las gracias. Yo sé que organizar un proyecto Fondesit es complicado y, sobre todo, es meritorio, ¿no?, dentro de la carrera académica de cualquier académico chileno, ¿no? Por lo tanto, mi más efusiva enhorabuena y, al mismo tiempo, mi más efusivo agradecimiento, tanto a Rodrigo Palomo como a Alfredo Sierra. Dos buenos amigos con distintas circunstancias vitales. Mi relación con Alfredo ha sido siempre mucho más intensa y mucho más cotidiana que con Rodrigo, al que conozco hace años y aprecio profundamente. No voy a contar mi libro porque creo que sería muy pretencioso por mi parte, pero sí, el otro día hablaba de él incidentalmente en un máster que dirige Alfredo Sierra y me comprometí ante sus alumnos a enviar 20 y tantos ejemplares. El mismo compromiso adquiero hoy. Es decir, yo casi lo que voy a hacer es mandar otros 20 y tantos ejemplares para que podáis reclamárselos a Alfredo, que los tendrá en su facultad, y así pues le doy un trabajo extra a mi querido amigo. Genial. Uno ya tiene, oye, uno de los destinatarios ya tiene nombre, que es el juez Álvaro Flores, ¿ah? Bueno, bien, bien. Ya sabes que siempre agradeceré que me invite a un Macbeth cuando vuelva a Santiago de Chile. Bien, dicho lo cual, vamos a ver. Evidentemente, estamos en una época en la que el problema de los confines del derecho del trabajo es un problema global. Un problema global que tiene mucho que ver con las nuevas formas de producción, pero sobre todo tiene que ver con una economía que en el fondo es una máquina de precarización de las personas. De lo cual podemos hablar desde múltiples perspectivas. Pero estadísticamente, y esta es una afirmación válida para todos los países que podemos denominar del concierto desarrollado, insisto, es válida para todas ellas, para todos ellos, que la nueva economía genera sobre todo perfiles de trabajadores y trabajadoras precarios. Esto, conjuntamente con una tradición que nos es común a la mayoría de los países, que hemos centrado la diferencia entre persona trabajadora y persona autónoma en la subordinación. Y la hemos centrado, yo diría que de una forma muy insistente y muy clásica. En este sentido, el sistema español es una pequeña excepción.
no absoluta, pero sí relativa, porque quizá por la influencia tan grande que ha tenido en nuestro país la doctrina de Alonso Lea, en España le hemos prestado siempre mucha atención a trabajar por cuenta ajena. Es decir, trabajar por cuenta ajena ha sido algo casi situado al mismo nivel que la dependencia o la subordinación en el derecho español. Estos meses he trabajado en un pequeño estudio sobre el trabajo autónomo en América Latina y me he encontrado con que en América Latina la mayoría de los ordenamientos se centran en la subordinación. Es el caso chileno, que en efecto hace una referencia al tema de trabajar por cuenta ajena en la legislación de accidentes de trabajo, pero en general define el contrato de trabajo en términos de subordinación. Entonces, todo esto hay que situarlo en el ámbito de la nueva economía y quizá plantear, y esta es la hipótesis fundamental que manejo en mi libro, que es importante redescubrir o al menos redefinir el interés que tiene el hecho de trabajar por cuenta ajena o trabajar por cuenta propia. O como dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ser capaz de ocupar una posición autodefinida en el mercado. Vamos a pensar, ya que ustedes están pensando en clave de plataformas digitales, en un rider de Rappi o de cualquier plataforma usual en sus países. Yo me imagino ese rider dentro de 8 años o cambiando totalmente de profesión, o si no cambia, situado en el mismo nivel de vulnerabilidad que tiene a día de hoy, porque no tiene un proyecto de negocio propio, no tiene una posición autónoma en el mercado. Y me imagino que tal vez, y lo digo porque en el mes de julio me tocó comentar una sentencia de un tribunal de apelaciones de Montevideo, me imagino que tal vez un conductor de Uber, dentro de 10 años, haya podido adquirir 3 o 4 coches, haya podido subcontratar parte de la actividad de Uber con 3 o 4 conductores y haya generado un pequeño negocio a la sombra de Uber. Digo esto por adelantado porque a lo mejor el mundo es más multiforme de lo que parece a primera vista, ¿no? Y en definitiva la expectativa de negocio, la expectativa de generar un nuevo proyecto, creo que es algo que debía tenerse muy en cuenta como una perspectiva de futuro. Y es una perspectiva que, lo digo desde este momento, tajantemente niega como criterio delimitador el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo insisto que no quiero hablar de mi libro. Lo único valioso que tiene mi libro es la dedicatoria a Gonzalo Díguez. Gonzalo Díguez fue tanto el director de Alfredo como el mío propio, ¿no? Gonzalo Díguez fue un extraordinario jurista y sobre todo, como diría Gabriela Mistral, una persona con anhelo de servicio público, ¿no? Y en ese sentido, pues quizás es lo único valioso que tenga este libro. Dicho lo cual, a mí me parece importante subrayar que el problema de delimitación es un problema global. Yo intenté estudiarlo a nivel de la Unión Europea, modestísimamente, pero creo que tiene algo que ver con una dimensión mucho más ancha y mucho más amplia, ¿no? Si leemos los documentos de la OIT preparatorios de la conferencia del centenario, vemos que en el fondo este era uno de los principales problemas que palpitaban en la discusión sobre el futuro del derecho del trabajo. Como no podía ser de otro modo, dicho sea de paso. Entonces, en este contexto, a mí me gustaría precisar que evidentemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene una lógica muy distinta a la que puede tener una Corte de Apelaciones de Santiago de Chile o que puede tener pues, una Corte Constitucional de un país como Uruguay, tanto me da, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal que piensa sobre todo en libertades de la Unión Europea. Libre circulación de trabajadores, libre prestación de servicios, libertad de circulación de capitales. Es decir, está pensando en un enfoque, yo diría, de libertades. Y este enfoque de libertades sí que obliga a armonizar conceptos. Y el concepto de trabajador es una labor armonizadora que arranca, como decía Alfredo Sierra, en los años 60, en atención a la libre circulación de trabajadores y que poco a poco se va expandiendo a otras políticas de la Unión Europea como no discriminación, seguridad y seguridad en el trabajo, competencia judicial o sucesión de empresa, por poner algunos ejemplos prácticos. Pero repito, este proceso armonizador nos lleva a una conclusión, que es que los conceptos tienen que ser autónomos
y tienen que ser independientes de la política concreta en la cual se proyecten. Yo creo que esta es la gran enseñanza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y tiene una segunda gran enseñanza, pero la voy a dejar para un poquito más adelante. Los roces o los conflictos entre el derecho del trabajo y el derecho de la competencia. Pero antes de entrar por este pequeño sendero, permítaseme aludir a algo que Alfredo Sierra ya expresaba en su introducción. Fíjense ustedes, hay muchos sistemas jurídicos que reconocen categorías intermedias entre trabajador subordinado y trabajador autónomo. El caso de España es claro, como decía Alfredo Sierra, los trades. ¿Saben cuántos trades hay hoy en día en España? Menos de 10.000. Entonces, esto pone en relieve el profundo fracaso de esta figura, ¿no? Pero hay otros ejemplos, ¿no? En Italia se ha desarrollado largamente el fenómeno de la parasubordinación, hoy a través de una serie de Jobs Acts que han salido a partir del año 2015, en el entorno, digamos, de los últimos gobiernos, sobre todo, diría yo, a partir de Matteo Renzi. Pero saben ustedes que igualmente en el Reino Unido, hace ya bastantes años, se maneja una dicotomía entre worker y employee. Worker sería un trabajador que englobaría al autónomo y employee sería lo que se entiende en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos como un trabajador subordinado. En Alemania y Austria también se maneja el concepto de autónomos asimilados a trabajadores para reconocerles algunos derechos propios de los respectivos, las respectivas legislaciones sobre trabajo subordinado. Y en fin, hay algún modelo más. Por ejemplo, en Canadá existe un interesantísimo concepto del independent contractor, producto de la doctrina de Harry Arus, que también de alguna forma está generándoles derechos laborales a los trabajadores autónomos. Lo digo porque, como decía Alfredo Sierra, emerge esta especie de columna de tercer género entre el trabajador autónomo y el trabajador subordinado, que no es propia del sistema de la Unión Europea. La Unión Europea piensa solo en clave de contraste entre trabajador autónomo y trabajador subordinado. Pero si algo hemos aprendido desde la perspectiva de la Unión Europea es a hacer encuestas, a hacer estadísticas sobre todo. Y las estadísticas nos enseñan que los sistemas binarios, que no admiten categorías intermedias, son sistemas mucho más seguros jurídicamente. Sistemas que a la postre generan mayor seguridad para las partes. Es decir, yo creo que la mayoría de los modelos, y generalizar es siempre difícil, se han dado cuenta de que quizá sería bueno retornar al redil de la teoría binaria entre trabajador subordinado y trabajador autónomo, porque, repito, esto sería un tema de debate, pero podíamos lanzarlo como objeto de debate. Las terceras categorías, más que ser ayudas, son entorpecimiento a la hora de calificar correctamente las relaciones de prestación de servicios. Me gustaría también, como anticipaba, plantear el asunto desde la perspectiva del derecho de la competencia. Es verdad, el derecho de la Unión Europea califica a los autónomos como empresas. Hay bastantes sentencias en torno a este asunto a las cuales podríamos hacer referencia. Pero el derecho de la competencia, por decirlo en términos, digamos, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o por qué no, de la Sherman Act de Estados Unidos, digamos que plantea dos aspectos fundamentales. Primero, la asunción de riesgos. Y en segundo lugar, la adopción de una posición autónoma en el mercado. En relación con la asunción de riesgos, esto tiene mucho que ver con los trabajadores de plataforma. Tiene otra vez que ver. Y la cuestión es, en muchas ocasiones, los trabajadores de estos riders asumen riesgos. Asumen riesgos como contenido del programa contractual que les impone la plataforma. Es decir, por expresarlo, no sé cuál es el caso de las plataformas concretas chilenas o uruguayas, por poner algún ejemplo, pero sí que es verdad que en las cláusulas el rider, asume algún tipo de riesgo si se malogra la mercancía o si se malogra la entrega. Y yo cada vez tengo para mí que precisamente la asunción de riesgos, de pequeños riesgos, en estos casos
más que un síntoma de autonomía, es un síntoma de una fortísima subordinación. Es decir, ni siquiera estos riders tienen la mínima capacidad contractual para para poder negociar con sus plataformas la no asunción de riesgos en este contexto. Perdóname un paréntesis porque me veo en la obligación de saludar a mi querido amigo Martín Bretón, que acaba de sumarse a la conversación desde la República Dominicana. Bien, planteaba este asunto porque me parece un elemento interesante. La subordinación no tiene nada que ver con la asunción de riesgos, pero de verdad creemos que una pequeña asunción de riesgos es sinónimo de que existe autonomía. Porque para mí me parece que en la realidad del tráfico mercantil es precisamente lo contrario. Sin embargo, es un aspecto en el que insiste reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El otro argumento es, repito, ocupar una posición autónoma en el mercado. Este para mí sí que es un elemento más decisivo, un elemento realmente identificatorio. Es decir, ¿qué podemos hacer como verdaderos o falsos autónomos? No quiero entrar por ahora en ese debate. Pues probablemente confiar en que nuestro proyecto de negocio pueda crecer, pueda florecer y pueda desarrollarse. Y eso requiere, insisto, autonomía para marcar las propias reglas en el mercado. Esto aparece mucho en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como de alguna manera aparece también en la doctrina de los tribunales de circuito de los Estados Unidos. Esto para mí es decisorio y es definitivo. Es decir, podemos expresar que si no se reúne este requisito y además no se asumen grandes riesgos, difícilmente podríamos decir que estas personas están sometidas al derecho de la competencia, porque difícilmente podríamos decir que estas personas tienen proyectos empresariales reales, creativos y con visos de consolidarse en un futuro. Esto es como permítame la expresión, como un Tetrix, como un mecano, ¿no? Encajan perfectamente las piezas del derecho mercantil y del derecho del trabajo. Es decir, si no se asume una posición competitiva en el mercado, ¿se es necesariamente trabajador? Pues este mecano no encaja del todo bien. O desde luego no encaja del todo bien ni la doctrina judicial norteamericana ni la doctrina judicial europea. Pero sí que es verdad que como elemento de deber ser, como elemento axiológico, deberíamos proteger a todas aquellas personas que no son capaces de asumir una posición propia en el mercado. Y dicho desde una perspectiva más ambiciosa, como lo diría un europeo, ¿qué más da? Europeo latinoamericano, pero con algunas ínfulas socialdemócratas, por decirlo así, sería bueno que todas aquellas personas fueran protegidas por el derecho del trabajo porque no pueden asumir una posición propia en el mercado. Por eso digo que el concepto de subordinación quizá habría que repensarlo, porque en realidad la subordinación económica y la subordinación jurídica se parecen como dos gotas de agua. Detrás de una subordinación económica, normalmente hay una subordinación jurídica. En términos, como diría yo, de política del palo y política de la zanahoria. Política, insisto yo, paradisciplinaria. Me pueden echar de la plataforma. Me pueden bajar mi puntuación en la plataforma. Me pueden controlar radicalmente en la plataforma. Y política de la zanahoria. Dependo tanto de mi cliente porque me da un crédito, porque me gestiona mis facturas, porque me da oportunidades de servicios, que en definitiva mi dependencia real de la cliente es la misma que la de un recién nacido con su madre. Dicho en otras palabras, me parece que la dependencia económica tiene un programa oculto de dependencia jurídica que podíamos repensar también desde una perspectiva jurídica más clásica. Dicho esto que me parece interesante como aproximación general y ya consumida, por lo tanto, parte de mi intervención, ahora me gustaría volver a la jurisprudencia y volver al fenómeno de la doctrina judicial a nivel global. Yo no voy a dar ninguna
ilustración acerca de las sentencias que ha habido en Estados Unidos, desde la Corte de Circuito de California. No les voy a enseñar a ustedes nada, evidentemente, sobre la jurisprudencia francesa o alemana, que como saben ustedes es cambiante, es definitivamente insegura, pero sí que me gustaría poner de relieve 3 sentencias. Y voy a utilizar, ya que está aquí presente el profesor Castelo de Uruguay, voy a poner de relieve una sentencia de un Tribunal de Apelaciones de Montevideo y ponerla en contraste con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mejor dicho, con un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con una sentencia del Tribunal Supremo Español. La sentencia de la Corte de Montevideo versaba sobre un conductor de Uber. Conductor de Uber con un apellido además claramente gallego, para gran regocijo de Alfredo Sierra y mío, y también del profesor Hugo Fernández. Este conductor de Uber realmente, a través de un programa de subordinación, claro, en torno a su calificación por los clientes, en torno a una supuesta libertad de elección de horarios, en torno a una serie de elementos sobre que no gestionaba realmente los contratos y tampoco gestionaba los precios de la prestación del servicio, la Corte de Apelaciones de Montevideo llega a la conclusión de que es un trabajador subordinado y, por tanto, un trabajador a todos los efectos. Yo quisiera destacar 2 aspectos. Fíjense ustedes, para el Tribunal de Apelaciones de Montevideo era esencial que no hubiese ninguna capacidad del conductor de Uber de entrar en el terreno de la fijación del precio. Y desmonta con bastante habilidad todos los criterios en relación con la supuesta autonomía del conductor de Uber. Sin embargo, deja planteada para mí esta hipótesis inquietante. El demandante era además titular de otros 2 vehículos que habían sido contratados por Uber. Y periódicamente subcontrataba con otros conductores esa prestación del servicio, de la cual se quedaba con un pequeño porcentaje. Claro, el Tribunal de Montevideo considera que este aspecto no ha sido suficientemente probado. Y ahí entramos en el casuismo. ¿Qué hubiera pasado si en el caso de este conductor de Uber hubiese quedado suficientemente probado los términos y las circunstancias en las cuales subcontrataba los otros 2 vehículos para que fueran conducidos por terceros conductores a cambio de una participación en el porcentaje? Probablemente habría que repensar el fallo de este asunto. ¿Pero por qué? Precisamente por esta pequeña hipótesis. Uber es una auténtica hidra, es un auténtico monstruo que es capaz de ir generando, como esa hidra que es, proyectos insignificantes de negocio con capacidades de crecimiento más o menos limitadas, pero por lo menos con capacidades de crecimiento. Vamos con el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un auto muy interesante, de 22 de abril de este año. Fíjense ustedes, el Tribunal de Justicia dicta autos en vez de sentencia por una de 2. O bien porque el tema ya ha sido fallado muchas veces y no hay ninguna duda, o bien porque se trata de un tema tan evidente que no es necesario remitir al abogado general para que escriba conclusiones. Por lo tanto, este auto para el Tribunal de Justicia se refiere a un asunto absolutamente claro, el asunto Yodel. El asunto Yodel era una plataforma que, créanme ustedes, era extraordinariamente similar a la que puede ser en España Globo o la que puede ser en España Deliveroo, sobre las que se pronunció el Tribunal Supremo Español, como enseguida voy a hacer constar. Yodel se refería a una plataforma de reparto de paquetería en la cual el rider podía elegir cuándo trabajaba, podía aparentemente subcontratar su actividad, podía hasta cierto punto elegir sus horarios y podía además
en términos, digamos, de asunción de riesgo, tenía que aportar tanto el vehículo, que pudiese ser una motocicleta o una bicicleta, como el smartphone a través del cual prestaba servicios. Bien, lo digo porque cuando hemos leído este auto, la doctrina académica europea se ha quedado muy tranquila expresando, bueno, era un asunto muy particular. A mí no me parece un asunto tan particular. El caso es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin ninguna duda, expresa que hay un trabajo autónomo. Hay un trabajo autónomo. Dice, como casi siempre dice el Tribunal de Justicia, que esto tiene que filtrarlo el Tribunal Interno, el Tribunal Nacional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso que pudieran llevar a una respuesta distinta. Bien, cuento este auto porque este auto nos generó en España una profunda preocupación. Se habían producido varias sentencias de tribunales superiores de justicia que habían declarado que en estos casos había trabajo subordinado, trabajadores de plataformas. Sin embargo, pareciera que el Tribunal de Justicia iba por un sendero distinto, con el agravante que antes ponía de manifiesto y que intento proyectar en mi libro, y lo decía Alfredo, ¿no? El concepto del Tribunal de Justicia de trabajador ha sido tendencialmente expansivo. Yodel fue como un jarro de agua fría para todos nosotros. Y sin embargo, llega septiembre de este año y nuestro Tribunal Supremo, en una sentencia de unificación de doctrina de 25 de septiembre, expresa que los riders de Glovo son trabajadores subordinados. Y lo expresa, yo ahora no quiero hacer una glosa muy amplia de esta sentencia, porque no quiero aburrir, no quiero emplear más tiempo del que se me ha otorgado, lo expresa a través de una serie de análisis que tienen mucho que ver con la subordinación y que tienen mucho que ver con también la ajenidad. La sentencia del Tribunal Supremo Español yo diría que es muy amplia, muy exhaustiva, y yo diría al mismo tiempo que es clásica en la argumentación. Está manejando los conceptos tradicionales de trabajo por cuenta ajena y trabajo subordinado. Y llega a la conclusión de que pesan mucho más a la hora de calibrarse los rasgos de la subordinación que los rasgos de la autonomía. La sentencia del Tribunal Supremo a mí me parece una sentencia insatisfactoria, porque parece que pone simplemente criterios en una balanza y cuál pesa más y cuál pesa menos. Por supuesto, es una sentencia muy interesante de leer. Repito que es un recurso de casación para unificación de doctrina y la fecha de la sentencia es 25 de septiembre de este año. Yo creo que es una buena clase teórica sobre límites de ajenidad y límites de subordinación. Pero es una sentencia en suma poco creativa, que no entra en este conflicto de conceptos al que estoy intentando aludir en la exposición de hoy. Insisto, a mí me parece, y esto creo que es algo importante, a mí me parece que quizá el futuro deba pasar por entender que subordinación y ajenidad son prácticamente las dos caras de la misma moneda. Y que quizá, insisto, el proyecto de negocio, el pensamiento hacia el futuro de cómo puede concebirse dentro de X, 7, 6, 5 años, el proyecto empresarial pueda calibrar mejor ante qué tipo de relación nos encontramos. Pero miren ustedes, y entro ya en la última fase de mi intervención porque me he comprometido a no hablar más de media hora. Miren ustedes, a mí me parece que todo esto no deja de ser una respuesta provisional y dinámica. Las plataformas, igual que cualquier otra entidad cliente, son muy poderosas en términos de mercado y en términos de globalización. Yo estoy convencido de que Uber generará relaciones que difícilmente nuestros tribunales puedan calificar como subordinadas. Y estoy convencido de que incluso las plataformas más modestas o de trabajadores más modestos se van a dirigir en la misma, valga la redundancia, en la misma dirección. Por lo tanto, a mí me parece que el pensamiento reflexivo debe ser, como diríamos aquí en Galicia, mover los lindes. Mover los lindes. Desde luego, el primer linde pasa
por una reconceptualización del derecho del trabajo, una reconceptualización que yo creo que tiene que ser en clave expansiva. Pero más allá de esta reconceptualización, creo que tenemos un planteamiento ambicioso, un planteamiento de futuro, que es generar derechos para el trabajo autónomo. Yo creo que este es quizá el gran reto. Yo no creo que se trate de crear categorías intermedias, pero se trata de pensar, como expresaba Alfredo Sierra, que es probable, es previsible, que dentro de 15 o dentro de 20 años la inmensa mayoría de los autónomos de este mundo apenas tengan trabajadores a su cargo. Y es también plausible pensar que ser autónomo no será lo mismo que ser autosuficiente. Este concepto tradicional que todos y todas tenemos, que casi asimila al autónomo a un pequeño comerciante, a un pequeño burgués, para expresar la idea con claridad, creo que es una idea periclitada, es una idea desfasada. Por lo tanto, insisto que yo creo que el concepto no es generar terceras categorías, pero sí pensar cómo una legislación puede generar derechos a honorarios mínimos, derechos a seguridad y salud en el trabajo, derechos a protección contra la extinción injustificada de los contratos, es decir, derechos que debían ser algo así como la sombra platónica de lo que son los derechos laborales. Yo estoy seguro de que también en el mundo actual las personas tienen mayor vocación de asumir riesgos de lo que sucedía hace 40 o hace 50 años. Y desde luego tienen derecho a generar sus propios proyectos empresariales. Pero creo también que un deber que tenemos los laboralistas para con la sociedad es generar derecho decente, que es el mandato que la OIT nos renovó en el año 2019. Y me parece que en la generación de estos derechos y de estos trabajos decentes, esta discusión tiene gran interés. Yo repito y ya concluyo. Para mí la primera idea, por supuesto, es deslindar. Y deslindar, insisto, tiene que ser una categoría casi generada desde el derecho mercantil. A mí, la verdad, me llamó poderosamente la atención leer sentencias relativas al derecho de la competencia. Cómo de una forma muy prístina el Tribunal de la Competencia entiende que muchos autónomos no tienen ninguna capacidad. Son realmente personas al servicio. Como decían los mercantilistas clásicos, son auxiliares del comerciante. Para mí, estos auxiliares del comerciante, en el derecho del siglo XXI, tienen que ser trabajadores y tienen que estar protegidos por el derecho del trabajo. Otra cosa es que podamos concebir auxiliares del comerciante que a medio plazo puedan generar realmente expectativas de negocio que los conviertan, por supuesto, en empresas y, en todo caso, en trabajadores autónomos. Yo me callo ya porque me parece que he consumido el tiempo de una forma bastante precisa, pero de una forma bastante fidedigna, y por lo tanto creo que si he sido capaz de encender el más mínimo coloquio, creo que habré cumplido mi cometido con creces. Gracias, Alfredo, gracias, Rodrigo, y gracias a todos los que estáis escuchando. Bueno, Jaime, muchas gracias. La idea es abrir un pequeño, más que debate, que las personas que pueden hacerte un par de preguntas sobre los que acabas de exponer. Quiero nuevamente, Rodrigo, ya que estamos en este esquema de las plataformas en conjunto, manifestar mi satisfacción que nos acompañan también distintos profesores. Se acaba de sumar el profesor Martín Bretón, de la República Dominicana, ya decíamos el profesor Castelo, y también profesores de Chile como Hugo Fábregas, que es actualmente el presidente de la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo, también la profesora Carmen Domínguez. Así que muy, muy contento de que se haya generado esta instancia. Mira, ahí mostrando Martín Bretón, mostrando el libro. Excelente, excelente. Bueno, no sé, les quería, entonces, por favor, las personas que quieren hacerle alguna pregunta a Jaime, bienvenido sea. Pueden, si quieren, levantar la manito azul esa de Zoom y Sí, vamos sí, sí. abriendo ahí los micrófonos, o el que quiera plantearla por el chat también es posible.
Bueno, yo parto haciendo una pregunta que me llamó mucho la atención, esta idea con la cual finalizas tus conclusiones, esta conexión con el tema del derecho a la libre competencia. Fue un tema que te fuiste dando cuenta a propósito de alguna obra que leíste, o fue una cosa natural que se dio a propósito de que viendo distintas sentencias del Tribunal de la Unión Europea, viste que aparecía esta figura que podía ser una conexión con la cuestión de la laboralidad? Esta es una pregunta muy interesante. Yo llegué al tema del derecho a la competencia a través del derecho colectivo, ¿no? Es decir, la pregunta inicial era ¿cómo el derecho a la competencia puede limitar la negociación colectiva? Y esto es un asunto muy interesante, ¿no? Del cual ya se ha escrito mucho hace casi 100 años en Estados Unidos, pasa también a Europa, pasa a Latinoamérica, y lo que parece que tenemos claro es que el derecho del trabajo y el derecho colectivo está, por decirlo así, está al margen del derecho a la competencia. Claro, los convenios colectivos son hasta cierto punto cárteles, ¿vale? Pero cárteles expresamente admitidos y reconocidos como derechos fundamentales. Sin embargo, cuando quien negocia es un autónomo, eso ya no es exactamente una negociación colectiva. Se llama en el derecho colectivo, en el derecho mercantil, por ejemplo, una práctica colusoria. Y eso empieza ya a dificultarnos a los laboralistas. Claro, entonces, si esto es así en el derecho colectivo, tenía que haber una veta en el derecho individual que nos planteara una distinción sutil entre quién está afectado y quién no está afectado por el derecho a la competencia. Esto me interesaba en torno a los trades, a los autónomos económicamente dependientes, y a quienes podían o no negociar colectivamente sus honorarios, sus condiciones de prestación de servicios. Yo les voy a poner un ejemplo que incluso vale para los riders. Es un ejemplo tosco, pero es un ejemplo que les puede facilitar la sentencia. Es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de libre prestación de servicios. El caso era unas pobres mujeres que pertenecían a un país de Europa Oriental que todavía no había ingresado en la Unión Europea y que ejercían la prostitución en Alemania. Estas personas lo que querían era legalizar su situación. Entonces, lo que pretendían es que estaban ejerciendo la libre prestación de servicios. Entonces, el ejercicio de la prostitución es libre prestación de servicios. Entonces, en esta sentencia, lo que se debate es si estas mujeres son trabajadoras autónomas o trabajadoras subordinadas. Bien, ¿por qué cuento esta sentencia? Porque el tribunal está pensando en la figura del proxeneta y dice, son autónomas solo si reciben sus honorarios directamente del cliente y solo si demuestran cierta capacidad de fijar los honorarios. Es curioso esta sentencia, ¿no? Porque nos recuerda al ámbito de los Uber que no pueden negociar el precio y que no cobran directamente los honorarios, ¿no? Fíjense ustedes, este tema tan trivial, ¿son trabajadoras o son autónomas?, nos pone sobre la pista otra vez de la posición que ocupan en un mercado tan truculento como el mercado de los servicios sexuales, pero en todo caso un mercado que en definitiva se parece demasiado a otros mercados, ¿no? Yo recuerdo, y ya que están Belén y Marta, mis compañeras de aquí de Vigo, recuerdo que hace tiempo les sugería, cuando empezábamos a trabajar en temas de plataformas digitales, que fueran a las páginas web más gamberras, ¿no? Por ejemplo, a las páginas web de la estiba portuaria de Manila o a la página web del trabajo forzoso en Bangladesh, ¿no? Porque al final todo esto se parece bastante, ¿no? Entonces, lo que quiero expresar es que la posición de mercado es algo de creciente importancia. Y yo creo que es curioso porque los mercantilistas miran para ahí. No les importa la subordinación. Hay una famosa sentencia del año 99 en la que dice, mira, a mí no me importa si el trabajo es subordinado o no. A mí lo que me importa es si estas personas actúan en el mercado o no actúan en el mercado. Por eso yo creo que
mirar al derecho a la competencia yo creo que es una enseñanza que yo aprendí desde entonces, ¿no? Sí. Roberto, tú querías hacer una pregunta. Roberto Cerón, profesor Roberto Cerón. ¿Qué le tienes que ir al audio, Rodrigo? Ahí sí, perfecto. Profesor, una consulta, y desde mi ignorancia, la verdad, ¿existe o se pretende dictar alguna directiva en relación al trabajo de plataformas o aún no está el ambiente para ello? Bueno, yo no sé si el ambiente está o no está para ello. Piensen ustedes que la Unión Europea no tiene competencias absolutas, tiene competencias sobre ciertas materias. En todo caso, no habría ningún problema competencial para dictar una directiva sobre plataformas digitales basándose en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A día de hoy no se está tramitando. Lo cual no quiere decir que no exista nada. Hay una directiva del año 2019 de una gran importancia, la Directiva 2019-1152, sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles. Esta directiva, por decirlo así, viene a ser como una reedición de la recomendación de OIT sobre la relación de trabajo. Es más amplia porque también habla de transparencia y de predecibilidad. Pero en todo caso, en esta directiva está puesta una especie de primera piedra para avanzar en las condiciones de trabajo modernas, ¿no? Ahora bien, esta directiva del año 2019 otra vez expresa el mundo de las dos caras de la luna. La cara luminosa es el trabajo subordinado y la cara desregulada es el trabajo autónomo. Piensen ustedes que hemos cambiado de presidencia de la Comisión Europea el año pasado y realmente ahora hay otras prioridades, ¿no? Las prioridades que hoy en día existen básicamente se centran en dos asuntos a nivel europeo: el salario mínimo europeo y el seguro europeo de desempleo. Lo cual no quiere decir que en pocos años exista esta directiva, pero creo que a día de hoy es prematuro decir que se va a aprobar pronto. Alfredo. Sí. Tengo una pregunta para Jaime. Bueno, y parto por agradecerte por esta brillante exposición que también un poco vuelve a ponernos en zona de debate aquí, donde hemos tenido una presión bien fuerte de algún sector en intentar calificar, yo diría de manera bien reduccionista, estas situaciones como fraudes a la ley laboral o como falsos autónomos derechamente, sin entrar en discusiones o matices de lo que muy bien tú decías, que es este mundo laboral mucho más multiforme de lo que parece a primera vista. Me gustó mucho esa frase que tú mencionabas. Pero eso nos vuelve a la discusión eterna de estas tendencias que también son contradictorias entre la tendencia expansiva a la que tú adscribes, del derecho del trabajo, que el derecho del trabajo debería moverse hacia involucrar o hacia dejar dentro a estas categorías, versus otra, que también es muy potente, que es la tendencia restrictiva, de quedarse reducido a lo que originariamente, según dicen los que postulan esa tesis, fue lo que quería proteger el derecho del trabajo. ¿Cómo se hace ese ejercicio de expansión, de crecimiento? Yo comparto la idea sobre todo cuando no hay categorías intermedias y si estás fuera del derecho del trabajo, estás en el páramo del derecho civil, básicamente. No hay ahí un espacio de protección. ¿Cómo se hace ese crecimiento? Primero, sin llegar a desdibujar el derecho del trabajo, sin que queden dentro categorías tan distintas que en definitiva se pierda un poco la definición originaria. Y si la idea es ir generando categorías tipo contratos especiales, que es un poco la idea que postulaba, que le he leído a Adrián Todolí, por ejemplo, de ir generando contratos especiales a todas estas nuevas formas de trabajo, eventualmente no subordinados, sino que hiposuficiente, o del nombre que le queramos poner. Bueno, a ver, yo voy a dar mi opinión, pero mi opinión es tan válida como la de otras personas, ¿no? Mi opinión parte de lo siguiente. Mire usted, en España, como ustedes saben,
tuvimos un gobierno de corte liberal conservador. Yo creo que no ni eran liberales ni eran conservadores, pero es otra historia. Y hemos pasado en el 2018 a un gobierno de corte, yo diría, socialdemócrata o socioliberal. Depende de cómo cada uno lo quiera ver, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que quizá la diferencia más notable ha sido en la actuación de la administración pública. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que es muy gráfico, ¿no? Entre 2018 y finales de 2019 emergen 650.000 falsos autónomos en España por la actuación de la administración pública. La administración pública siempre es de brocha gorda, Rodrigo. Yo estoy conforme con esa opinión. Pero la brocha gorda es algo así como un primer barrido de la realidad. Vamos a imaginar que luego de esos 650.000, solo 550.000 son falsos autónomos. Sin embargo, digámoslo así, la realidad tozuda nos invita a pensar que tenemos un problema de fraude masivo en todos los países. Yo, lejos de mí, definir la situación chilena, ¿no? Pero en lo que yo conozco, en España tenemos un problema de fraude masivo, igual que tenemos un problema de fraude masivo en la temporalidad. Yo le diría que en España, personas que cumplen los requisitos para ser trades, es decir, que no tienen trabajadores a su cargo y que facturan más del 75% para un mismo empresario, hay aproximadamente 1.800.000. Vamos a conceder que de ese 1.800.000, vamos a conceder que 500.000 son trades. Pero nos queda una bolsa de fraude de 1.300.000 personas. De una población activa como la nuestra, que es aproximadamente de 20 millones de personas. Pero estas son cifras muy notables y cifras que invitan a pensar que la actuación de la administración laboral es fundamental en este terreno de juego. Por supuesto, con la finura jurídica y argumental para después, como deberíamos decir, separar la paja del grano, ¿no? Y en cuanto a ya categorías jurídicas, después de este análisis, digámoslo así, más fáctico, yo insisto en mi idea, es decir, he leído al profesor Todolí. Yo creo que ya no piensa eso, ¿eh? Lo he debatido mucho con él. Yo creo que ya no piensa eso. Pero a mí me parece que generar relaciones especiales a largo plazo lo que genera es una fuerte inseguridad jurídica y una fortísima conflictividad. Yo estoy hablando de algo distinto. Estoy hablando de que el trabajador autónomo, el de verdad, el que no vamos a discutir que es autónomo, debe ser titular de ciertos derechos que podíamos repensar. Yo pongo el ejemplo de la ley española, la ley de prevención de riesgos. Es una ley que concibe al autónomo, lo cosifica, lo considera como un elemento de riesgo. Esta cosificación del trabajador autónomo es muy evidente en la ley de prevención de riesgos. Bueno, yo creo que no hay que cosificar al autónomo. Hay que decir que el autónomo en definitiva es titular de derechos a la integridad física en la prestación de servicios. Y eso yo creo que legislativamente es fácil de emprender en muchos Estados miembros. Yo creo que es factible generar limitaciones de jornada también en el trabajo autónomo. Hay que generarlos, quizá con mayores rasgos de flexibilidad, quizá con mayores invocaciones a la autonomía de voluntad. Y lo mismo tengo que decir de los honorarios. Es decir, yo no creo en los cárteles, pero creo en una legislación mínima o incluso creo en cierto nivel de concierto mínimo para que no se puedan prestar servicios a honorarios por debajo del umbral de la pobreza. ¿Esto es factible? Pues yo creo que es factible y además tenemos ejemplos plausibles en muchos derechos comparados. Es decir, insisto, el asunto a mí me ha llamado mucho la atención Canadá, cómo el contratista independiente ha sido sujeto de derechos en muchas legislaciones provinciales. Y lo mismo me ha llamado la atención el Reino Unido, que es un sistema muy liberal, ¿no? De muy pocas garantías jurídicas. Sin embargo, tienen medianamente claro que el derecho a la no discriminación se aplica tout court también al worker, al que no es un employee, ¿no?
¿Esto cómo se hace? Norma por norma. Pero eso no es generar categorías especiales, es generar derechos para laborales o derechos a una mínima protección a personas que sean genuinamente trabajadores autónomos. Digo yo. Bueno, vamos a ir finalizando entonces esta actividad. Jaime, bueno, nuevamente enhorabuena por tu trabajo. Acá van a estar todos ansiosos de esperar el envío. Así que muchas gracias también por el ofrecimiento. Y también aprovecho de agradecer a todos quienes asistieron el día de hoy. Hago referencia también a los alumnos de pregrado de mi curso, también del profesor Jaime Varela, también que son alumnos del máster, del diplomado, y también a todos los profesores de distintos países que ya los he saludado en distintas ocasiones durante esta actividad. Así que también al juez Flores, muchas gracias Álvaro por estar hoy con nosotros. Y bueno, Jaime, como siempre, muchas gracias por apoyarnos en este tipo de actividades, especialmente en este proyecto donde el profesor Palomo es el investigador responsable y que realmente yo creo que Rodrigo, que es como un broche de oro a todas las actividades que hemos hecho durante este año, esta ponencia de Jaime. Así que de verdad, muy agradecido Jaime y muy agradecido nuevamente a todos quienes asistieron. Bueno, un gran abrazo. Cuídense mucho y vamos cerrando entonces la sesión. Muchas gracias, Jaime, te pasaste. Gracias. Un abrazo Bueno, a todo el mundo. ahí a la profesora Muchas Francisca gracias. Fernández, que la vi que ingresó también. Sí, sí. Gracias por acompañarnos. Francisca Nos vemos Fernández. en una Muy próxima bueno verte, actividad. Chao, Francisca. chao. Cuídense mucho, chao.